Voy a quitar esto un poco. El padre Leocadio Viezma Morillo, él es original de Baeza, Jaén, pero es ordenado aquí en el Seminario Conciliar de Madrid. Estuvo un tiempo también de compañero en el Redentoris Mater, somos muy amigos, el padre Israel, Leocadio y yo. El padre Leocadio y yo compartimos un curso o habitación, así que nos conocemos bien. Sí, cuadriculados, así que nos conocemos bien y nada, pues le hemos pedido si podía venir, que pues providencialmente al final ha podido venir. Él es vicario parroquial en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en Madrid, por la zona de Aluche. Sí, en Aluche. Y luego es coordinador de la liturgia en la Vicaría 6. Él ha estudiado, todos hemos estudiado teología, ¿no? Los años de teología, el bachiller de teología, pero él luego hizo unos años de liturgia, liturgia teológica. Ah, es verdad, dogmática, pero luego la tesina la ha orientado hacia la liturgia y es de lo que hoy, pues, a ver si la acabas como otros que no sabemos. Bueno, pues os invito a que escuchemos, que disfrutemos. Estaba un poco nervioso, digo, tú tranquilo, si estamos en casa, si esto luego no lo ve nadie. Así que muchas gracias, Leo. Os voy a sí. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oremos. Señor, instruidos por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, concédenos que te sirvamos fielmente con una santa austeridad de vida. No era esta, me he equivocado. Invocamos humildemente, Señor, tu grandeza, para que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, vaya creciendo en intensidad nuestra entrega para celebrar dignamente el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. A la presentación que ha hecho don Juan Ignacio, pues simplemente quiero añadir un agradecimiento por esta invitación a esta charla cuaresmal que tiene como título Pascalia Sacramenta, el misterio pascual, la celebración del Triduo Santo. Gracias a don Juan Ignacio, a don Israel. También desde aquí un saludo a don Miguel Benito, muy querido. Y gracias a ustedes por venir y espero no aburrirles mucho. Por lo menos si les aburro que no sea mucho, ¿no? Y también quiero agradecer a mis amigos Alberto y Beli que me han traído amablemente desde Aluche hasta aquí. Bien. San Ambrosio de Milán, padre espiritual de San Agustín, en uno de sus textos, de sus comentarios, tiene una de esas frases redondas que resume el punto de partida de esta charla. Miren ustedes, yo no soy un especialista en nada, no soy un doctor en liturgia, ni un licenciado en liturgia, ni he escrito muchos libros, ni mucho ni poco, ningún libro. Ni vengo a hablarles simplemente desde la erudición, sino sobre todo vengo a hablarles primero como presbítero, como sacerdote, pero sobre todo como cristiano, como un hermano en la fe, como cristiano, partiendo de una experiencia. ¿Cuál es esa experiencia? La experiencia, como digo,
nos la dice San Ambrosio en una frase suya genial. San Ambrosio dice, intuis te invenio sacramentis, ¿qué quiere decir? Yo te encuentro en tus misterios, te encuentro en tus sacramentos. Más sencillamente, nosotros, cada uno, te encuentro a Cristo en la liturgia, en la iglesia, te encuentro. Yo te encuentro en tus misterios. Por tanto, esta charla parte de una experiencia, de la experiencia de haber encontrado, de seguir encontrándonos tantas veces con Cristo resucitado en sus misterios. Yo creo que la experiencia que todos tenemos, que cuando venimos a la liturgia, de una manera misteriosa, Él aparece, ¿no? Como habló el Padre Israel el otro día, Él es el que está en el brocal del pozo, alimentando el deseo y la espera para llevarnos a las fuentes de agua viva. Como dice Jean Corbon, ¿dónde está la fuente inagotable de la vida? La encontramos en la liturgia. Este es el punto de partida de donde quiero comenzar. No desde erudiciones, no desde libros, no desde títulos que no tengo. Aquí no les habla un especialista, sino un cristiano con esta experiencia. Yo te encuentro en tus misterios. Esta charla está articulada en 3 partes, ¿no? Les han entregado una hojita con algunos textos para ir siguiendo, ¿no? Tiene 3 partes. Primero, una introducción. En segundo lugar, la introducción está con el epígrafe A, introducción. Luego, con el epígrafo B, la parte importante de la charla, la celebración del Trido Pascual según el Misal Romano y la Carta Circular de las Fiestas Pascuales, con la explicación del Trido, y C, al final, una conclusión. Introducción, texto 1, de los primeros párrafos de la obra El Misterio Pascual de Louis Bouyer. Aquí tenemos el original en francés, 500 páginas. Es un comentario al Trido Pascual. Louis Bouyer es una figura importantísima, teólogo del siglo XX, nacido en la Iglesia protestante, pastor protestante, que se convierte al catolicismo, ¿no? Se convierte al catolicismo, es acogido en la Iglesia católica, es ordenado sacerdote y fue religioso de los oratonianos, ¿no? Experto en muchísimas cosas, dio clase de espiritualidad en el Instituto Católico de París, fue perito del Concilio Vaticano II, fue miembro del Concilium, de la comisión que se encargó de la reforma litúrgica, fue profesor, dio clase en España, concretamente en Salamanca, y murió hace 15 años, más o menos. Y un servidor tiene la suerte, la gracia de haber estado en su tumba, de haber leído sus obras, en la tesina, que espero algún día acabar, y de haber estado en la casa donde nació, en donde murió, de haber vivido en la habitación donde él vivió y murió, de haber estado en el monasterio donde él está enterrado, etc. Una figura muy importante. Texto 1. Decir que las festividades pascuales son el centro de todo el año litúrgico no es suficiente. Ellas son el hogar donde todo converge, la fuente donde todo fluye. Todo el culto cristiano no es sino una celebración continua de la Pascua. El sol que no cesa de elevarse sobre la tierra arrastra tras de sí una continuación de Eucaristías, que no se interrumpe ni un solo momento. Cada misa celebrada es la Pascua que se prolonga. Cada día del año litúrgico y en cada día, cada instante, la vida de la Iglesia, que no duerme, continúa y se renueva aquella Pascua que el Señor había deseado ardientemente comer con los suyos, en espera de la que Él comerá en su reino y que se prolongará durante toda la eternidad. La Pascua anual que nosotros no cesamos ni de rememorar ni de esperar, nos mantiene sin descanso en los sentimientos de los primeros cristianos, que mirando hacia el pasado exclamaban:
El Señor está verdaderamente resucitado. Y mirando al futuro, ven Señor Jesús, ven pronto. El cristianismo, en efecto, no es, muy importante esto, no es una doctrina simplemente, es un hecho, una acción, pero no una acción del pasado, sino una acción del presente, donde encontramos el pasado y donde se acerca el futuro. Es esto un misterio de la fe, porque ella nos afirma que se vuelve nuestro hoy la acción que otro, con mayúscula, Cristo, ha realizado anteriormente y de la cual nosotros no veremos los frutos hasta más tarde, en nuestra propia Pascua y en la Pascua del cosmos. Esta acción consagrada anteriormente por Él es la Pascua de hace 2000 años. Esta acción convertida en nuestro hoy es la Pascua que nosotros celebramos, la gloria que será para nosotros como ha sido para Él. Es la Pascua eterna que los elegidos celebran en el cielo. Son las bodas del Cordero inmolado y glorioso. Este es el sentido de la Pascua. Ella nos enseña que el cristiano en la Iglesia debe morir con Cristo para resucitar con Él. Quizá la idea fundamental sea la celebración litúrgica de la Pascua es traer al hoy de la Iglesia la acción de ayer, de hace 2000 años, de Cristo, que nos abre al futuro, a la Pascua eterna. Todo converge en el hoy de la Iglesia. Es decir, no solamente vamos a rememorar, a hacer anamnesis de la Pascua de Jesús, sino que va a ser la Pascua de Jesús esposo con la Iglesia esposa. Es decir, la Pascua de Cristo y nuestra Pascua. Punto B. La celebración del Trido Pascual según el misal romano y la carta circular sobre las fiestas pascuales. Algunos aspectos. ¿Por qué digo algunos aspectos? Porque como si tuviésemos que hablar de todo el trido en 45... No, pues imposible. Tenemos que estar una semana hablando porque es tanto, es tan rico, es tan profundo que simplemente quiero dar algunos subrayados, algunas notas, algunos aspectos. En el título se habla de la carta circular sobre las fiestas pascuales, ¿no? Me parece importante detenerme en esto. Esta carta circular, que aquí la tengo, la puedo dejar en la parroquia si quieren, es un documento muy desconocido, es del año 88 de la Congregación para el Culto Divino. Y es una carta donde la congregación explica por menor, con detalle, cómo se celebra el Trido Pascual. ¿Qué sucede? Que si uno se para a leerla, no lo voy a hacer porque, repito, sería muy largo, uno se da cuenta de que en la mayoría de nuestras parroquias, no digo esta que tienen un párroco muy virtuoso, pero en la mayoría de nuestras parroquias celebramos el Trido Pascual, si no mal, regular. Porque o nos falta, o nos sobra, o no estamos del todo encajados a la que la Iglesia nos invita. Por eso yo, Juancho, si quiere lo dejo, os invito a que podáis tener esta carta, que está en internet, pero que es muy esclarecedora de cómo la Iglesia quiere que celebremos el Trido Pascual. Primer punto, los días del Trido. La pregunta del millón es, ¿qué días conforman el Trido Pascual? ¿Cuándo empieza el Trido Pascual? Lo que rápidamente todos pensamos es, pues, Trido Pascual, jueves, viernes y sábado. Es como lo rápido, inmediato. Pues no. El Trido Pascual no es jueves, viernes y sábado. Es viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Es el Trido Pascual. El Trido Pascual comienza con la misa vespertina de la Cena del Señor, acaba con las vísperas bautismales del Domingo de Resurrección. El Trido Pascual no acaba con la vigilia. La vigilia es el ápice, el punto culminante, sin duda, pero no es el final del Trido. El Trido Pascual no es una preparación a la Pascua, no es ni siquiera una preparación a la vigilia,
sino que es la Pascua. El triduo pascual es la Pascua. El jueves la misa vespertina es ya la Pascua, el viernes es la Pascua, la vigilia es sin duda la Pascua, el domingo es la Pascua. Es el triduo pascual. Y además, en sus grandes celebraciones, las tres principales, digamos así, misa vespertina, oficio de la pasión, vigilia pascual, hay un crescendo y una unidad que se ve en el mismo desarrollo de estas celebraciones. La celebración del Jueves Santo por la tarde parece como que no acaba, porque después de haber dejado al Santísimo en la reserva, se adora en silencio y los ministros se van en silencio, se despojan los altares y se guarda un silencio. El Viernes Santo en la Pasión del Señor, igual, ese silencio que nos viene del jueves nos lleva al viernes, el presbítero llega en silencio al altar, se posa delante de él, inicia la celebración y cuando acaba se va en silencio. Y el Sábado Santo, la Vigilia Pascual igual, comienza en silencio, no hay un canto de entrada, no, se llega a donde está el fuego y comienza en silencio. Parece que son como tres celebraciones en tres momentos, hay una unidad en este triduo, porque es la Pascua del Señor. Pero siendo esto verdadero, tenemos que entender que el triduo no es preparación, sino que es la Pascua misma, y que la vigilia no es el final del triduo, sino su momento culminante. No vamos a hablar del Jueves Santo por la mañana. ¿Por qué no? Porque el Jueves Santo por la mañana es todavía Cuaresma. ¿Cuándo acaba la Cuaresma? Es la pregunta que nos hacemos muchas veces. Sabemos cuándo empieza, pero ¿cuándo acaba la Cuaresma? La Cuaresma acaba el Jueves Santo por la mañana, que tiene sus celebraciones específicas, propias. El Jueves Santo por la mañana es el momento de la misa crismal, que es verdad que por costumbre se adelanta un par de días antes para que los presbíteros podamos ir con mayor facilidad. El Jueves Santo, en la tradición de la Iglesia, es el día de la reconciliación de los pecadores. En la Iglesia antigua, los que estaban en el orden de los penitentes se reconciliaban con la Iglesia en una celebración el Jueves Santo por la mañana, en la tradición romana. En la tradición mozárabe era el Viernes Santo, donde se cantaban las indulgencias que hemos cantado de entrada. Es un canto que viene del rito mozárabe. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia. Y del rito mozárabe viene el gesto que hacemos muchas veces en la liturgia, en la confesión, celebración principal, de levantar al penitente para reincorporarlo a la vida de la Iglesia. Pero esto es el Jueves Santo por la mañana, que es todavía Cuaresma. Entonces, ¿qué celebración puede haber el Jueves Santo por la mañana? Pues los laudes, puede haber los laudes, efectivamente. Pero los laudes del Jueves Santo es parte del triduo, no. ¿Eso significa que está mal que los hagamos? No, está estupendo que los hagamos, pero con conciencia clara de que hay un corte, la mañana del Jueves Santo y la tarde del Jueves Santo. El Jueves Santo por la tarde celebramos la misa vespertina de la Cena del Señor. Y es aquí muy importante la palabra vespertina. A veces decimos que el Viernes Santo no hay misa, y es una verdad en parte, pero no es una verdad total. Si hemos dicho que el triduo es viernes, sábado y domingo, tenemos que entender que esta gran solemnidad de la Pascua funciona como todas las solemnidades de la Iglesia y como todos los domingos. Si venimos a misa el sábado por la mañana, hay una liturgia con unas lecturas, si es tiempo ordinario suele ser de la Virgen, etc. Si vamos a la Eucaristía un sábado por la tarde es otra liturgia, es la liturgia del domingo, porque el domingo empieza la víspera del sábado. El triduo pascual empieza la víspera del viernes. ¿Cuándo es la víspera del viernes? El Jueves Santo. Es una misa vespertina. Y que además, si indagamos en sus oraciones, vemos que por supuesto hacen alusión a la cena del Señor, que hacen alusión sus textos, sus lecturas, a la institución de la Eucaristía y al mandamiento nuevo del amor y al lavatorio.
pero también hacen alusión a la muerte de cruz, a lo que Cristo va a realizar al día siguiente. Por tanto, de alguna manera podemos decir que la misa del Viernes Santo, la misa de la muerte del Señor, es el jueves. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús ha hecho. ¿Qué ha hecho Jesús? Con la institución de la Eucaristía ha adelantado sacramentalmente su muerte. Lo que nosotros celebramos después, cada día después de su resurrección, su muerte y su resurrección presente en la Eucaristía, a posteriori, Él lo ha celebrado a priori. Es el adelanto sacramental de su Pascua en el sacramento de la Eucaristía. Hemos dicho que hay una unidad de celebración entre misa vespertina, oficio de la Pasión y vigilia. Por tanto, entendemos que el comienzo de la misa vespertina, de la Cena del Señor, es el comienzo de todo el triduo, de esa celebración prolongada, de esa celebración única que tiene una unidad, de esa celebración vespertina, ¿no? Hago un paréntesis con esto de vespertina. Es importante entender que el Jueves Santo y el Viernes Santo, el oficio, misa de la Cena y oficio de la Pasión, ocupa el lugar de las vísperas. Si cogemos el libro de la Liturgia de las Horas y nos vamos a las vísperas del jueves y del viernes, se dice: los que participan hoy de la Cena o de la Pasión no rezan las vísperas. Tiene un sentido de oración de vísperas. Ese día la Iglesia no celebra las vísperas habituales, sino que celebra la misa y el viernes celebra el oficio. Y en la vigilia pascual, la vigilia también ocupa un lugar de la Liturgia de las Horas, es el oficio de lectura. Si nos vamos de nuevo a la Liturgia de las Horas, se dice: los que participan de la vigilia pascual no rezan el oficio, porque la vigilia es el oficio. Es decir, que hay una cierta sintonía entre lo que sería la Liturgia de las Horas y el oficio de esos días. Tanto es así que todavía hoy, en el rito ambrosiano, la celebración de la Cena, la de la Pasión y la vigilia pascual está unida a la Liturgia de las Horas. En el rito ambrosiano, la Cena se reza dentro de las vísperas, la Pasión se reza dentro de las vísperas y la vigilia dentro del oficio de lectura, en el rito ambrosiano. En el rito latino ocupa su lugar. Volvemos a lo que estábamos diciendo. El comienzo de la celebración de la Cena es el comienzo de todo el triduo. Y podemos decir que el canto de entrada no solamente es el canto de entrada de la misa, es el canto de entrada de todo lo que vamos a celebrar. Es muy interesante entender lo que la Iglesia nos propone como canto de entrada. Sabemos que hay unos cantos de entrada oficiales que están en el misal romano, que son las antífonas de entrada, antiguamente llamados introitos, que es lo que oficialmente habría que cantar. Lo que pasa que, como por un lado los introitos en gregoriano no lo sabemos, y segundo, los músicos no han puesto música a todo lo que está aquí, pues entonces ponemos otro canto que le va bien, que le sintoniza, pero hay que ver lo que la Iglesia nos propone, Y aquí viene el texto número 2. Antífona de entrada de la misa vespertina de la Cena del Señor, que está tomada de la carta a los Gálatas. Dice, ¿verdad que están aquí las cantoras? Un salmista de una parroquia dice: ¡ay, misa de la Jueves Santo! ¿Qué canto de entrada ponemos? Pues recordando tu mandato antes de ser llevado a la muerte, reunidos en el nombre, como cantos eucarísticos, ¿no? Pues nos vamos al misal y no hay nada de eso. Dice: nosotros, yo lo leo del misal, nosotros hemos de gloriarnos en la cruz, ya está la cruz presente, de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Por Él sí hemos sido salvados y liberados. Verdaderamente aquí encontramos una introducción a todo el triduo, porque en esta antífona ya estamos cantando todo lo que va a pasar en el triduo. Nosotros, la Iglesia, hemos de gloriarnos. Un comentarista dice que
en latín podía traducirse por nosotros seremos glorificados, nos autem gloriari, nosotros seremos gloriosos, glorificados. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en Él está nuestra salvación. Por Él vida y resurrección, por Él sí hemos sido salvados y liberados. Es curioso que está en el nosotros, la Iglesia. Y aquí se ve una cosa muy importante que decíamos antes. No es solamente la Pascua de Cristo, es la Pascua de la Iglesia. Nosotros, la Iglesia, vamos a ser glorificados en la cruz, porque por esa cruz vamos a ser vivificados y vamos a resucitar. Fijaos que no dice, por esta cruz Cristo ha resucitado, que también, sino nosotros hemos recibido la vida y la resurrección. Por eso esta antífona es importante. Advierto que tiene canto en español, ¿eh? Vamos a YouTube y encontramos, Palazón tiene una versión un poco así florida, como los de Palazón, pero existe, y Antonio Alcalde también. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero fijaos, si esta antífona la pusiésemos al final del tríodo, la podíamos poner al final de todo el tríodo, después de haber celebrado la resurrección, igual, nosotros hemos de gloriarnos en la cruz, porque esta cruz, lo vamos a ver, será la cruz vivificante, la cruz que nos dará la vida y la salvación a la Iglesia. Muchos elementos podíamos hablar, pero me centro en otro. Otro elemento, el traslado del Santísimo Sacramento al lugar de la reserva y la hora santa. Creo que es importante subrayar algo que por la inercia todos decimos, ¿no? El monumento, ¿no? Dice expresamente el misal y la carta de las fiestas pascuales, evítese llamarse monumento. ¿Por qué? Dirá uno, ¿por qué? Porque en español monumento no suena, son monumentos, los monumentos artísticos, pero monumento viene del latín monumentum, que significa sepulcro. Sepulcro. En la liturgia anterior al concilio, la idea era que se llevaba al Señor al sepulcro, donde iba a estar 3 días hasta la resurrección. En nuestra liturgia renovada el sentido es otro. El sentido es, primero, un lugar para la reserva, que esto nos dice, no se puede hacer la exposición del Santísimo, como en algunos sitios se hace. No, se reserva en el sagrario o en una capilla con un sagrario, un sitio especial. La reserva, que tiene como finalidad primera la comunión del día siguiente. Luego veremos eso. Y como finalidad segunda, la comunión a los enfermos. Y como finalidad tercera, la adoración. La adoración. Precisamente la procesión con el Santísimo hasta la reserva pone de manifiesto la unidad entre Eucaristía y adoración. Nosotros vivimos en un momento de la Iglesia donde la palabra adoración nos dice solo adoración del Santísimo. Y no solo, vamos. La primera adoración es la Eucaristía. Esa es la primera adoración, ¿no? Le preguntaron a un cura, ¿usted no tiene adoración del Santísimo en su parroquia? Dice, todos los días, la misa, que se prolonga en la exposición, se prolonga porque no es diferente el cuerpo de Cristo comulgado del cuerpo de Cristo adorado, se prolonga. La procesión pone de manifiesto esa prolongación, esa unidad entre lo uno y lo otro. Y la Iglesia nos invita a un tiempo sosegado de adoración que llamamos la hora santa, ¿no? Por aquello de Jesús, venid y quedaos conmigo 1 hora, ¿no? Y entonces llega la hora santa y los curas decimos, ¿y qué hacemos en la hora santa? Es la pregunta, ¿cómo nos inventamos la hora santa? Porque en el misal no dice cómo hacerla. Bueno, pues si nos cogemos el documento ¿verdad? Este desconocido, la carta circular, dice, es buen momento esta adoración para meditar los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan. Y que hay en esos capítulos el largo discurso, la sobremesa de Jesús después de la cena o después del lavatorio, ¿no? Claro, si hemos celebrado la Pascua con el Señor en la misa, lo normal es que en esa adoración prolongada, en esa hora santa, meditemos como discípulos lo que Jesús dijo a sus discípulos. Y en esos capítulos donde
que culminan con la oración sacerdotal, capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Hora santa. La hora santa o la tarde-noche del jueves, primero, no es la noche de vigilia. Esto hay que entenderlo muy bien. En algunas parroquias de Madrid, por ejemplo, están toda la noche con el Santísimo y toda la noche cantando y toda la noche haciendo 40 horas santas una detrás de otra. No es la noche de no dormir. No es la noche tampoco de ponerse todos los curas a confesar. Quiero decir que si uno tiene que confesarse va y se confiesa, ¿no? Pero si la Cuaresma ha terminado el Jueves Santo por la mañana, lo normal es que uno llega al trido con los deberes hechos, con la confesión hecha, ¿no? Yo pienso en alguna parroquia de Madrid que hay que toda la noche están con las horas santas y toda la noche los curas confesando sin parar. Entonces, claro, si estás toda la noche del jueves de jarana, pues a la vigilia llegas muerto, claro. No es la noche de vigilia. Y el misal nos dice, si la adoración se prolonga más allá de las 12 de la noche, hágase sin solemnidad. ¿Por qué? Primero porque ya entramos en el Viernes Santo, pero es que además otra cosa importante. La misa del Jueves Santo es una misa solemne, sí, pero una solemnidad sobria. ¿Qué pasa? Estamos en la Católica España, de alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y hay 3 jueves en el año que brilla más que el sol, y entonces el Jueves Santo es una misa grandísima, que lo es. Pero claro, no podemos tirar la casa por la ventana el Jueves Santo, porque si el Jueves Santo ya estamos aquí, en la vigilia ¿cómo vamos a estar? Ya no podemos, ya no nos caben las flores en la iglesia, no nos cabe. Entonces, el jueves es un día solemne, sí, pero de una solemnidad sobria. No es el día de tirar la casa por la ventana, ya la vamos a tirar el sábado. Solemnidad sobria. Adoración sobria. Eucaristía solemne, sí, pero sobria. Y a partir de la medianoche, adoración sí, solemnidad. Tengo que correr porque si no me da tiempo. Viernes Santo. Primero de todo, el Viernes Santo y el Sábado Santo por la mañana son momentos para celebrar fundamentalmente la liturgia de las horas. Particularmente lo diremos el sábado, pero el viernes también. La liturgia de las horas. Laudes, oficio de lectura, hora intermedia. Celebración comunitaria. Aquí en esta parroquia sé que rezan todos los días la liturgia de las horas, pero especialmente la Iglesia nos invita estos días a la liturgia de las horas comunitaria. Celebración de la pasión del Señor. Entramos en la hora del Cordero de Dios, como hemos dicho en la homilía. Hoy, Viernes de Dolores, no es la hora. Dentro de una semana sí será la hora. La hora del Cordero de Dios, la hora de la glorificación del Hijo del Hombre y, atención, de la exaltación de la cruz gloriosa y vivificante. Es muy interesante, como rito central de la liturgia, uno de los centrales, la exaltación, la adoración de la Santa Cruz. Mirad el árbol de la cruz, ese árbol que se convertirá para nosotros en árbol de vida y que en este día es adorado con genuflexión. Habitualmente hacemos la genuflexión ante el Santísimo Sacramento. Si habéis estado en Tierra Santa, yo no he estado, pero sé que se hace, ¿no? Se hace genuflexión ante los santos lugares más importantes, ante el Calvario, ante la tumba vacía, ante el lugar del nacimiento. Y se hace genuflexión ante la reliquia de la Vera Cruz, allí donde haya un lignum crucis, se hace genuflexión. Pues este día, aunque sabemos que nuestras cruces no son la Vera Crux, el verdadero, pero se hace la genuflexión porque es el árbol donde pende la salvación del mundo. Y la Iglesia adora la cruz, este signo tan fuerte de adoración desde la celebración de la Pasión hasta el comienzo de la vigilia. Otro aspecto muy importante, muy interesante de esta celebración es que es una verdadera liturgia de los presantificados. ¿Qué significa esto? Los presantificados. En las iglesias católica u oriental de rito bizantino no han perdido esto, que nosotros hemos perdido en parte, ¿no? La liturgia de los presantificados, ¿no? Los hermanos bizantinos
Los domingos de Cuaresma consagran todo el pan eucarístico que van a comulgar a lo largo de la semana. Y por las tardes tienen las grandes vísperas con la comunión de los presantificados. La palabra dice el pan que ha sido santificado anteriormente. La liturgia del Viernes Santo en el rito romano ha conservado este elemento. Es una liturgia de los presantificados. Se comulga el pan eucarístico que ha sido consagrado el día anterior, ¿no? Si algunos de ustedes son visitadores de enfermos, podemos decir que la visita y comunión a los enfermos es también una liturgia de los presantificados, porque hay una celebración de la palabra y se da la comunión de la reserva eucarística a los enfermos. Verdadera liturgia de los presantificados. Y cuando comulgamos el Viernes Santo sucede algo muy fuerte, ¿no? Que los sagrarios se quedan vacíos, que entramos en el gran silencio, en el gran sábado, en el día del descanso, en el día del reposo, en el día donde Cristo, después de haber concluido su obra, igual que el Padre concluyó la obra, la Trinidad, concluyó la obra de la creación, Cristo, después de concluir su obra, de haber dicho está cumplido, que es justamente el grito, la afirmación de los soldados romanos cuando van a licenciarse después de haber acabado su misión, está cumplido, he acabado lo que tenía que hacer, mi tarea. Jesús entra en el descanso y la Iglesia entra en el gran y santo sábado. Sábado Santo. Sábado Santo, decimos a veces, es un día litúrgico. Lo escuchamos muchas veces. ¿Es un día litúrgico, me pregunto? Yo creo que no, porque se celebra la liturgia, verdaderamente, la liturgia de las horas, que es una verdadera liturgia. Tenemos que, todavía en la católica España, parece que si no hacemos misas o adoración del Santísimo no hacemos nada. No, hay muchas más liturgias. La liturgia de las horas, la liturgia de la palabra, etcétera, muchas más liturgias. Y ese día, la liturgia de las horas tiene una riqueza especial, sobre todo en el oficio, porque en la segunda lectura del oficio contemplamos un gran misterio, el descenso del Señor a los infiernos. Sería muy interesante coger la lectura, leerla, meditarla, comentarla, pero no hay tiempo. Os invito a hacerlo. El Sábado Santo tendríamos que vivirlo, sería lo recomendable, ¿no? En un clima como de retiro, entre comillas, ¿no? Guardando el silencio, contemplando por un lado el descenso a los infiernos, acompañando a la Virgen María en la hora de la Madre, Virgen del Adviento. Y no me estoy equivocando, ¿eh? Virgen del Adviento. Porque la Virgen María espera los 3 advientos. El adviento del nacimiento de su Hijo, esperó con inefable amor de madre. El adviento, la espera de la resurrección. Ella conserva la fe en que su Hijo va a resucitar. De hecho, en los ritos orientales bizantinos se coloca una vela delante del sepulcro, que es la fe de María en la resurrección. Y de esa vela, en muchas liturgias, se enciende el fuego nuevo de la vigilia. Y espera con los discípulos la venida del Espíritu Santo. Es la Virgen del Adviento, la Virgen de la espera, la Virgen de la soledad. Y en tercer lugar, es la gran mañana o el gran momento de preparar la vigilia pascual. ¿Y cómo se prepara la vigilia pascual? Tiene 3 preparaciones, digamos así. La preparación material, pone el mantel, pone las flores, mueve el banco, no sé qué, plancha no sé cuánto. La preparación material, que nos ocupa mucho tiempo. La preparación celebrativa, litúrgica, que es muy importante. Hay que ensayar, hay que preparar los cantos, el lector, saber cuándo tiene que salir uno para hacerlo bien. La celebración, la preparación litúrgica. Y sobre todo y fundamental, la preparación espiritual que hacemos comunitaria e individualmente. ¿Cómo puede ser esa celebración, esa preparación comunitaria? Pues reunirse en grupos para leer las lecturas, por ejemplo, leerlas, meditarlas de antemano. Y segundo, con nuestra oración personal, la vigilia tiene que ir rezada. Hay que llegar con la vigilia rezada, interiorizada en nuestro corazón. Igual cuando uno va a casarse, va con el ritual rezado. Y cuando va a ordenarse, va con el ritual rezado dentro.
Tenemos que ir con la vigilia rezada. ¿Y cómo rezo yo la vigilia? Pues aquí voy a hacer un poco de publicidad, no porque me paguen para hacer publicidad. ¿Qué libros tiene que tener el cristiano en su casa? Pues yo diría 4 o 5. La Biblia, el Catecismo, los documentos del Concilio Vaticano II, la Liturgia de las Horas y el Misal Romano. El Misal Romano. No es el libro del cura, queridos hermanos, es el libro de la comunidad cristiana. ¿Y se van a hacer un misal para los fieles? Claro, el del altar es el de los fieles también, es el de todos. Lo que pasa es que el presbítero pone voz a la asamblea, pero es el de todos. Tanto es así que hay una oración muy importante en la misa de cada día que llamamos la oración colecta, que no es porque se pase la colecta, que se pasa luego, sino que viene del latín coligere, que significa recoger. Es la oración que recoge lo que llevamos en el corazón. Por eso cuando el presbítero dice oremos, hay que guardar un momento de silencio para orar, para poner lo que está en nuestro corazón en el altar. Y el presbítero lo recoge y lo levanta al Padre con una oración. ¿Qué sucede? Que todas estas cosas son tan ricas, tan profundas, que llegamos a la vigilia o a cualquier celebración corriendo y lo que dice el cura a veces ni nos enteramos. Por eso, ¿cómo hay que llegar a la vigilia? Con la vigilia rezada, viendo las oraciones, viendo el pregón, viendo las lecturas, todo lo que dice la Iglesia, porque es la verdadera riqueza espiritual. ¿Ustedes quieren ser santos? Cómprense el misal. ¿Ustedes quieren avanzar? No porque salga yo comisión, que no saco comisión. ¿Ustedes quieren avanzar en la vida espiritual? Oren con las oraciones del misal, oren con los prefacios, oren con la oración colecta, oren con las bendiciones, oren con las plegarias. Su vida espiritual avanzará muchísimo. Hay que llegar a la vigilia pascual con la vigilia rezada. Vigilia pascual. Advierto que no voy a acabar la charla a las 9 en punto, O sea, me dan 10 minutos de prórroga, Bien, para meter el último gol y ganar el partido. Bien. Vigilia pascual. Sobre la vigilia pascual me parece importante entender que el principal, primer y fundamental signo de la vigilia pascual, ¿cuál es? Dirán, el cirio, el no sé qué, el gloria, el pregón, nada de eso. El signo fundamental de la vigilia pascual es la noche. Es la noche. La noche es la que da forma a la celebración. Ya sabemos que este año no va a ser de noche, pero nos olvidamos de eso, La noche. El signo fundamental es la noche. Y eso da forma a la celebración, porque lo fundamental de la vigilia pascual es que es una vigilia. No es una misa larga, no es una misa de noche, no es como la misa del gallo, que es de noche, no. Si el signo es la noche, la actitud de la Iglesia no puede ser otra sino la de la vigilia. ¿Y qué significa vigilia? Vigilia significa no dormir, porque es la noche. Esto se nos tiene que meter fundamental, porque si no estaremos en la vigilia inquietos porque esto es muy largo, esto nos acaba, eso no sé qué, y a ver si acaba pronto y nos vamos. Tenemos que ir sabiendo que es una vigilia. Paréntesis. Y si uno se hace pipí, se levanta, lo hace y vuelve, Pues no pasa nada. Es decir, la vigilia. Estamos en la vigilia. No tengamos problema en que sea larga. Estamos en la vigilia. Siguiente texto, texto 3. Monición de entrada y parte del pregón pascual. La monición de entrada de la vigilia es un texto nuevo, es decir, es un texto de después del concilio. Es una monición, no es una oración, no es un texto, digamos, de gran valor en cuanto a oración, pero sí está muy bien porque en pocas palabras resume lo que la Iglesia espera de nosotros. Dice, en esta noche santa, subrayado, noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Velar, reunirse para velar en la noche. Reunirse para velar, para no dormir en la noche santa. Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con Él siempre en Dios. Y dice el pregón,
Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que los que por toda la tierra, los que confiesan su fe en Cristo, son arrancados de los vicios del mundo y de la esclavitud del pecado, son restituidos a la gracia, son agregados a los santos. ¿Ustedes quieren ser santos? Vayan a la vigilia pascual. Esta es la noche en que rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso. Fíjense que no estamos diciendo hoy recordamos la noche, no, hoy nos acordamos de que hace 2000 años hubo una noche en que... No. Esta es la noche, esta es la noche. No es una mímesis, no es repetir un gesto, sino que es una anamnesis, es un memorial, es lo que nos ha dicho Louis Bouyer, es el acontecimiento del pasado que se hace presente en el hoy de la Iglesia y que nos abre al futuro. De la Pascua del cielo, como dice Jesús, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba en mi reino. Y la Pascua nos abre al reino, como vamos a ver. Por tanto, el signo fundamental es la noche. Y esto es lo que experimentamos el año pasado. Algunos me decían, ¿pero cómo vamos a hacer la vigilia en casa si no hay misa? ¿O cómo vamos a hacer la vigilia sin ver la misa? Habrá que ver la misa del Papa, porque no nos hemos enterado. Lo que experimentamos el año pasado es que a pesar de estar encerrados, a pesar de que no pudimos celebrar la Eucaristía en la vigilia pascual, Dios pasó. Y pasó con fuerza, aunque estábamos encerrados en casa. ¿Por qué? Porque el signo fundamental era la noche. Y estar velando en oración de noche. Porque el signo es la noche. Lo maravilloso es que Dios, de un signo natural, la noche, que se sucede todos los días, día, noche, de una noche ha hecho un sacramento, un cuasi sacramento de su presencia, de su paso, y lo que nosotros constatamos es que si le abren la puerta al Señor en esa noche, el Señor pasa, y fue lo que vimos el año pasado. Por lo tanto, este año que encima podemos reunirnos con más motivo. Esta es la noche. En esta noche, además, hay un simbolismo. Podríamos hablar tanto de la vigilia que no podemos, pero un detalle. Un simbolismo precioso del cirio, de la procesión del cirio. El pueblo, no este año, pero nos olvidamos que este año no se puede, el pueblo está reunido fuera de la iglesia, donde se enciende una hoguera. ¿Qué significa estar fuera de la iglesia de noche, en la oscuridad? Nosotros los jóvenes, nos cuesta mucho entender porque por la noche hay farolas, le das un botón y se enciende la luz, pero los que son menos jóvenes saben que antiguamente la noche era, en los pueblos había una farola en una calle y hasta 3 calles más no había otra farola. La noche era muy serio. La gente que no tenía dinero, de noche se iba a la cama porque no tenían aceite para encender, ¿verdad? Los romanos, solamente los ricos encendían luces de noche. La noche es, como dice un himno de la liturgia de las horas, la noche, el caos, el terror, el miedo. La noche es el pecado. La noche es la oscuridad del que no tiene fe, como el ciego de nacimiento. Y estar fuera de la iglesia es estar en el mundo, donde vence el demonio, el mundo. ¿Y dónde está el pueblo de Dios reunido? Fuera. Y se enciende una luz, la luz del cirio pascual, que es la columna de fuego, igual que guió al pueblo de Israel por el desierto de noche. Cristo resucitado es el que guía al nuevo pueblo de Dios. ¿Y hacia dónde lo guía? Hacia el templo, hacia la iglesia. ¿Y qué nos encontramos en la iglesia? La iglesia, como está ese día, está decorada, llena de flores. Por eso no podemos tirar la casa por la ventana el jueves, porque ya el sábado, ¿qué vamos a hacer? La iglesia está decorada, la iglesia está llena de flores, hay un altar, hay la piscina, la fuente bautismal, está el pan y el vino que se convierten en el cuerpo, están los sacramentos, está el santo crisma de la unción, y la columna de fuego conduce al pueblo de Dios hacia la iglesia, hacia el templo, hacia el santuario. ¿Qué representa la iglesia? Representa el cielo, la Jerusalén celestial. El retorno de Adán al paraíso. Adán fue expulsado del paraíso, Cristo introduce a la humanidad en el nuevo paraíso, que es la Jerusalén celestial, que es el cielo. Y la iglesia, pobremente, con su
flores, con sus cantos, con su exuberancia, con su aleluya pascual interminable, lo que quiere representar es que Cristo nos conduce al cielo, nos conduce al nuevo Edén, donde encontramos de nuevo un árbol, como en el Edén primero, un árbol que si tocabas y comías, heredabas la muerte. ¿Cuál es el árbol que está en este nuevo paraíso? La cruz gloriosa y vivificante, de donde está colgada un fruto, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero que si lo tomas, no heredas la muerte, sino que te da la vida eterna, la inmortalidad. Adán vuelve a entrar al paraíso para que del árbol de la vida, la cruz, Dios dé a la humanidad el fruto de vida eterna, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. La vigilia pascual es la entrada en el cielo. La entrada en el cielo. Pasamos al siguiente punto. Domingo de Pascua. Domingo de Pascua. En el domingo de Pascua encontramos un pequeño tesoro litúrgico muy desconocido, ¿verdad? Se habla mucho en los evangelios de los encuentros del resucitado. La tradición cristiana del encuentro de de Jesús resucitado con María, su madre. Pero una cosa importante, ningún evangelio, esto le va a chocar un poco, ningún evangelio habla de la resurrección, ninguno. Hablan de los encuentros del resucitado, que es diferente, pero de la resurrección como tal, del momento en el que el cadáver de Cristo volvió a la vida, ninguno habla, ¿no? ¿Quién conoce ese momento? Dice el pregón pascual, la noche, solo tú conociste el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Y quién conoce más ese momento? El Padre. El Padre. ¿Cómo sería el encuentro de Jesús resucitado con su Padre? ¿Lo habéis pensado? ¿Dónde aparece eso? Pues aparece en el misal. Domingo de Pascua, texto número 4, antífona de entrada. He resucitado. Es la primera persona, en primera persona es Cristo. He resucitado y aún estoy contigo, aleluya. Me cubres con tu mano, aleluya. Tu sabiduría es sublime. Salmo 138. ¿Qué dice el Salmo 138? No sé si alguno se acuerda. Señor, tú me sondeas y me conoces. Conoces cuando me acuesto, cuando me he tumbado en la muerte y cuando me levanto, cuando resucito. Levantarse, surrexit en latín es levantarse. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Qué interesante cómo la Iglesia pone esta frase del Salmo en labios de Cristo a su Padre. He resucitado, Padre, he resucitado y aún estoy contigo. Has puesto sobre mí tu mano, la mano del Padre que ha resucitado al Hijo. Tu sabiduría es sublime, es como que el Hijo está, sí que el Hijo sabía que va a resucitar, pero como está admirado de la obra que el Padre ha hecho en él. Tu sabiduría es sublime. Que es como si Jesús dijese a su Padre, todo lo has hecho maravilloso. Es increíble la obra de salvación que has hecho en mí y que has hecho en la humanidad. He resucitado y todavía estoy contigo. Has puesto sobre mí tu mano. Tu sabiduría es sublime. Pues verdaderamente sublime esta antífona. Y el domingo de resurrección no se acaba la fiesta con la misa, sino que la fiesta se acaba con las vísperas bautismales. Dice este documento en el que nos estamos basando, recupérese las vísperas bautismales. ¿Y qué son las vísperas bautismales? Las vísperas bautismales eran las vísperas en las que los neófitos que acababan de ser bautizados en la noche de la Pascua acudían de nuevo a la iglesia con sus túnicas blancas del bautismo. No sé si se han fijado, los presbíteros llevamos un alba para celebrar la misa, y encima la estola y encima la casulla, pero debajo llevamos el alba. ¿Y ese alba qué significa? Es el traje de nuestro bautismo.
el traje de todo cristiano, ¿verdad? Con el que vamos, por lo tanto eso es muy interesante porque significa que vamos a celebrar la Eucaristía así como presbíteros, pero primero como cristianos. Los neófitos vestían el alba toda la semana hasta el siguiente domingo. De ahí viene el nombre de Semana in albis, semana en blanco, porque iban con sus túnicas blancas. ¿Y por qué iban a vísperas? Porque como durante el catecumenado se había guardado la doctrina, la norma del arcano, y no habían participado en la misa, ni habían participado en casi ninguna celebración de la comunidad, era el momento en el que se les introducía en la oración litúrgica, era su iniciación a la oración, y rezaban los salmos mientras iban en procesión a la piscina bautismal. Todavía dice esta carta: recupérese las vísperas bautismales en las cuales mientras se cantan los salmos, se va en procesión a la pila, y la pila se puede incensar, se puede tocar, etcétera, ¿no? Y es muy interesante cómo la tradición ha puesto un himno a estas vísperas. ¿Cuál es el himno de las vísperas? La pena es que en la liturgia de las horas en español ese himno no está traducido. Entonces tenemos otros himnos, paréntesis, en general todos muy feos, pero que no son los himnos antiguos. Porque este himno, que vamos a glosar solamente la primera antífona, es del siglo V-VI de la tradición, creemos, de San Ambrosio. Y fijaos lo que dice: Acenam agni providi, stolis salutis candidi, post transitum maris rubri, Cristo canamus principi, que significa: a la cena del Cordero, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. La Pascua es la cena del Cordero. A la cena del Cordero, vestidos con blancas túnicas, las túnicas del bautismo, atravesado el Mar Rojo, que es el bautismo, cantamos a Cristo el Señor. Pasado el Mar Rojo, la Iglesia canta a Cristo el Señor. Por eso le decía yo al padre Juan Ignacio, me pasaba los horarios y digo, pon las vísperas bautismales, que el trido no se acaba con la misa del domingo ni con la vigilia, se acaba con las vísperas. Solemne oficio glorioso de las vísperas bautismales, en el que decimos, estamos próvidos, estamos enérgicos y vamos a esta cena del Cordero con las blancas túnicas de nuestro bautismo. Conclusión. La Iglesia espera frente al misterio de la Iglesia esposa frente al misterio de la Pascua de Cristo, ¿cómo prepararse mejor a vivir en intensidad el próximo triduo pascual? Todo esto que hemos dicho está muy bien, pero ¿cómo prepararnos con intensidad para este triduo? Si en Adviento la liturgia se prepara a la venida del Señor, más aún grita sin cesar, Maránata, ven Señor Jesús, cabe preguntarse, ¿cuál es el grito, cuál es la oración de la Iglesia en estos días previos? Porque en Adviento está muy claro, Maránata, Maránata, pero ahora nuestra tensión espiritual, ¿cómo se verbaliza? ¿Cuál es el grito que expresa la intensidad de nuestro deseo, de nuestro amor, de nuestra oración y de nuestra espera? Creo que como una perla preciosa y escondida, la liturgia de las horas guarda en su interior el grito de la Iglesia esposa. Lo encontramos en las preces de los laudes de lunes, martes y miércoles santo. Texto 6. Dice: Tú que subiste a Jerusalén para sufrir tu pasión y entrar así en tu gloria, conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón, del corazón de la Iglesia esposa, al conmemorar la Pascua de Cristo esposo? Porque la Iglesia ha nacido de Cristo. Duerme Adán y es creada Eva, muere Cristo y nace la Iglesia. El grito de la Iglesia esposa no está solo en la celebración concreta de la vigilia de este año, que por supuesto, sino que va más allá. Vamos mucho más allá. Va al cielo, va a la Jerusalén celestial, va a la plaza llena de oro donde el Cordero inmolado ilumina la ciudad de Dios.
y la Iglesia, la comunidad de los bautizados, de los redimidos, de los santos, nosotros, revestidos con las túnicas blancas de nuestro bautismo, no paramos de gritar: conduce a tu Iglesia, a nosotros, a la Pascua eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues le damos las gracias a Leocadio, le podemos dar un aplauso que nos ha ayudado tanto. Son muchas cosas, pero espero que, vamos, a mí me ayuda muchísimo, porque recordar todas estas cosas y que las podáis comprender, ¿no? Que no hay momento muchas veces en la liturgia, ¿no? No hay momento para enseñarlo y es fantástico. Así que tranquilo, Leocadio, que a lo mejor algún día te llamamos para que vengas a explicarnos alguna cosilla más. Así que nada, que recéis por él también, para que termine la tesis, porque puede ayudar mucho a la Iglesia de Madrid y del mundo para sostenernos también con todas estas cosas. Pues nada, a prepararnos para este triduo y mañana, si Dios quiere, pues nos veremos. Si Dios quiere, ya por la tarde a celebrar el Domingo de Ramos. Muchas gracias a todos. Ay, qué falta. Muy bien,